Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla el profesor Alfredo Ramos Jiménez de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con aspectos que parece han sido ya superados, pero que se han reactualizado dentro de los últimos acontecimientos vinculados con el fenómeno de la globalización. Es el tema de la despolitización de los ciudadanos. Esta despolitización tiene que ver con la etapa posterior, inmediatamente posterior al movimiento de Mayo francés, el movimiento estudiantil y juvenil de Francia. De hecho, se puede decir que la desilusión que provocó este fenómeno con los años hizo ver que tal vez la política o en la política no residía la importancia para cambiar la sociedad. Ya arribado en la década de los 80, con la caída del muro de Berlín, encontramos que en realidad una de las ideologías más consolidadas, digámoslo así, una de las ideologías que habían ocupado a un gran número de investigadores, a un gran número de estudiosos, la experiencia del socialismo real en la Unión Soviética estaba entrando o tomando su fin. Ahora bien, eso coincidió con la etapa que en América Latina hemos llamado de la democratización de nuestros países, fines de los años 70, comienzos de los años 80. Junto a esto, se realizaron los primeros ensayos de democratización a partir de la existencia de partidos políticos organizados, funcionales, y luego de las elecciones, luego de los torneos electorales en ese momento, periódicamente. Pues bien, pasada la etapa de las dictaduras militares represivas, que fueron en todas partes un fracaso desde el punto de vista no solamente económico, sino también político. Pasada esa experiencia, se creía que tal vez la política democrática iba a echar sus raíces profundas en la historia de América Latina, en la historia del fin de siglo latinoamericano. Pero esta despolitización vino acompañada por la aparición y el surgimiento de líderes carismáticos que, como yo he señalado, hábiles prestidigitadores, encantadores de serpientes, que se encargaron de decir a la gente que lo seguía, se encargaron de decirle que realmente lo dejen en sus propias manos el destino de la sociedad. De ahí, paradójicamente, conjuntamente con esta movilización, se dio una suerte de desmovilización política de los ciudadanos. Todo esto tenía que ver o vino vinculado con el fenómeno de esta despolitización. Los ciudadanos empezaron a tomar dudas de la política. Es decir, si la política ya estaba en buenas manos, no había necesidad de ocuparse de la política. Pues bien, el descrédito de los primeros experimentos democráticos en nuestros países, digo descrédito por cuanto el fenómeno de la corrupción, la aparición de mafias políticas, hizo o dio al traste con todas las aspiraciones del ciudadano en nuestros países. Bien, eso hizo que la política realmente sea reducida a mínimos, a tal punto que se podría afirmar que desde el punto de vista de las élites, la política se redujo a una cuestión administrativa. La ciencia política comenzó a ser administración pública. Es decir, toda la experiencia, la reflexión filosófica, sociológica y politológica sobre la política realmente tenía poco espacio en nuestros países. Incluso en el mundo académico, en las universidades, la política empezó a entrar en sospecha. Vivió bajo sospecha todo el tiempo. Es desde ese punto de vista que los ciudadanos, se dice que es de buen tono que un ciudadano llegue a una reunión de amigos y realmente queda bien precisamente hablando mal de los políticos, hablando mal de la política. Eso, más que la antipolítica a la que me he referido en anteriores espacios, más que la antipolítica,
tendría esto que vincularse con el hecho de que las élites empezaron a reducir, volvieron a la experiencia que creíamos ya superada en la política latinoamericana de las democracias restringidas, es decir, democracias que solamente se movían en el espacio de las élites. Pues bien, estas élites, cuando se empezó a hablar, y estamos familiarizados en los últimos años, se empezó a hablar de gobernanza o de buen gobierno, o la necesidad de la gobernabilidad para evitar las crisis políticas y económicas en nuestros países, se habló entonces de gobernanza para referirse a una experiencia en la cual los políticos no tenían lugar. Es decir, la gente que hablaba de política o que se ocupaba de la política realmente empezó a perder casi todo el espacio. Se creyó que la política lo mejor era, o el gobierno de nuestros países estaba mejor en manos de gerentes públicos o privados. Ya no se habló del hombre político, del profesional de la política, del líder político. De allí que también se haya abonado el terreno para que la gente hable de una crisis de liderazgo, de la inexistencia de grandes hombres, de líderes políticos que ayuden, de líderes políticos que conduzcan. Todo esto se vinculó con la aparición de la, no con la aparición, sino con el desarrollo en los medios juveniles de una desconfianza total hacia todo aquel que hable de político, que se ocupe de la política. La política para nuestras jóvenes generaciones comenzó a ser una cuestión ajena, una cuestión que no era importante. Ya veremos en próximos espacios cómo la cuestión no era tan simple, la cuestión incluso podríamos decir que era compleja.